Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. Proverbios capítulo 12 en su Biblia, por favor. Proverbios capítulo 12. Empezamos en el versículo 1, por favor. Proverbios capítulo 12, versículo 1 y 2. Creo que todos deseamos tener una vida diferente. Siempre queremos mejorar en nuestra vida espiritual. El deseo de querer tener una vida diferente no es suficiente. Se necesita tomar decisiones en la vida para que realmente podamos tener una vida diferente. El pasaje nos habla de cómo tomar esa decisión que puede cambiar nuestra vida. Habla de un cambio de carácter. Recuerde que a veces nosotros usamos mal la palabra carácter y generalmente nos referimos al temperamento y decimos de otro: qué mal carácter que tienes. Y está mal usada la palabra, porque la palabra carácter tiene que ver con características que nosotros poseemos. Así es que lo que nosotros somos en nuestro interior, nuestro ser interior, a eso en verdad se llama carácter. Aquí en los versos 1 y 2 se nos muestra la manera en que nosotros podemos transformar el carácter, transformar la vida, transformar el ser. El verso 1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Lo opuesto a amar es aborrecer, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Debemos tener cuidado de pensar que nuestra vida cristiana tiene que ver con la acumulación de conocimiento. ¿Es importante el conocimiento? Por supuesto que sí. Pero amar implica mucho más allá que llenar nuestra vida de conocimiento. ¿Es posible bajar un poquito el volumen de por favor? Amar es mucho más que conocer, es mucho más que llenar la mente de información. Así es que cuando hablamos de amar, el texto bíblico hace referencia al hecho de que nosotros necesitamos desarrollar una relación cercana y profunda con Dios. Amar la instrucción, no cualquier instrucción, no la instrucción que podemos obtener de un libro, la instrucción de la palabra. Amar la instrucción implica una relación íntima y profunda con Dios. ¿Sabe? Hay dos posibilidades para el creyente: decidir amar la instrucción, decidir tener una relación cercana, profunda, diaria, constante con Dios, llegar a tener una amistad tan cercana con Dios que nos convertimos en amigos de Dios. Esa es la una posibilidad. La otra posibilidad es aborrecer la reprensión. Es decir, hacer de Dios un plato de segunda mesa. No darle el primer lugar a Dios, llegar a ocupar a Dios solo en los momentos de emergencia, solo en los momentos críticos de la vida. Ahí me voy a acordar de Dios. Entonces en la vida hay dos posibilidades. Lo que escoja va a determinar la clase de vida que llegue a poseer. Hay un contraste tremendo, extremo, entre amar la instrucción y aborrecer la instrucción.
Es interesante que la frase final del versículo 2, donde se dice malos pensamientos, engloba el concepto de que es una decisión de la persona que aborrece la reprensión. Es una decisión que ha tomado tiempo pensar. No es un impulso. No es algo con lo que me tropecé. Es una decisión pensada donde la persona llega a la conclusión que es mejor para la vida no ponerle a Dios en el primer lugar, llegar a ponerle en segundo plano al Señor y no darle la posición primera que Él se merece. Así es que usted y yo, cada día, necesitamos o estamos tomando una decisión: amar a Dios o estar lejos de Él. La decisión que tomemos al respecto va a llegar a producir resultados en mi vida. Si decido amar a Dios, se van a producir 7 resultados positivos en mi vida. Y si decido aborrecer la instrucción, voy a experimentar 7 resultados negativos. El verso 3 nos habla del primer resultado. El texto bíblico dice: el hombre no se afirma por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Observa, la vida de pecado finalmente será una vida inestable. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, del pecado. La vida de la persona que escoge alejarse del Señor, aun cuando sea cristiano, aun cuando esté sentado aquí en el templo, esa persona no se va a afirmar, porque el pecado no afirma, no da estabilidad en la vida. Mas la raíz de los justos no será removida. Sabe, en nuestro mundo, algo que podemos dar por sentado es que nuestro mundo cambia. Podemos ver la generación anterior y podemos observar que en esa generación anterior lo que era correcto y a lo que se llamaba pecado, ahora en esta nueva generación no es lo mismo. Lo que antes era bueno, ahora es desechado. Lo que antes era pecado, ahora es aceptado aún legalmente. Es un mundo que cambia. Es un mundo no estable. Es un mundo que las reglas de juego, los principios morales van cambiando a lo largo del tiempo. A veces incorrectamente se llama eso modernidad, pero la verdad es que llega a ser un alejamiento de los principios morales. Para nosotros los adultos es un problema toparnos con principios que antes eran de cierta manera y ahora en nuestra generación la cosa es diferente. Para los jóvenes que están en ese proceso normal de crecimiento, llega a ser todo un problema, porque están en medio de esa inestabilidad natural y observan que hay reglas de juego distintas. Sus padres tratan de transmitir ciertos principios, pero la sociedad llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. La estabilidad, la firmeza llega a estar presente en la vida de un hijo de Dios cuando éste toma la decisión de amar la instrucción. Mas la raíz de los justos no será removida. La raíz aquí en el texto es una metáfora de cómo se utiliza esta palabra allá en el Salmo 1. Lo cantamos: bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estabilidad.
estabilidad moral, firmeza de carácter, firmeza de principios, convicciones sólidas. A nuestro mundo le hace falta tener convicciones firmes, que estemos dispuestos a morir por nuestras convicciones, a estar seguros de lo que creemos. Número 1, la estabilidad y firmeza es el resultado de una persona que ha decidido amar a Dios. Número 2, versículo 4. La mujer virtuosa es corona a su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La mujer virtuosa, aquí en el texto, ilustra la manera en que hombres y mujeres debemos vivir. Este tema se va a tratar mucho más profundamente en Proverbios 31, donde se va a establecer varios versículos para hablar de la mujer virtuosa. Pero aquí la mujer virtuosa es el ejemplo que hombres y mujeres necesitamos seguir. La mujer virtuosa, esa palabra virtuosa, hace referencia a el estilo de vida. No habla de la belleza de un rostro. Habla del carácter, habla de las características internas de esta persona. El estilo de vida es diferente. El que ama a Dios, el que decide amar a Dios, va a observar en su vida un estilo distinto de vivir, distinto al del resto. Lo contrario es la mujer mala, como carcoma a sus huesos. Hoy llamamos a la carcoma en los huesos, les llamamos osteoporosis. Es una enfermedad silenciosa. Te das cuenta que la tienes usualmente cuando te fracturas un hueso. Ahí te das cuenta que se estaba carcomiendo tus huesos. Una mujer, una persona que no vive de acuerdo a los principios morales, llegará a ser como la carcoma a los huesos. Poco a poco, de manera interna, de manera profunda, empezará a dañarse su vida, a carcomerse su vida. Es importante el estilo de vida. Y el que ama a Dios vivirá de manera diferente como el que ha decidido alejarse de él. El amar a Dios se nota también en la manera en que nosotros realizamos nuestros planes. El verso 5 dice: los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Los pensamientos de los justos. La palabra pensamiento involucra no solo al pensamiento, sino involucra la manera de usar esos pensamientos para llegar a establecer planes en nuestra vida. ¿Qué criterio usas para establecer planes en tu vida? Planes de toda índole, no solo espirituales. ¿Qué plan tienes para servir al Señor? ¿Qué plan tienes en la parte económica? ¿Qué plan tienes en la parte financiera? ¿Cuáles son tus planes en torno a tu familia, en torno a tu trabajo? ¿Cuáles son tus planes como padres o como hijos? ¿Cuáles son nuestros planes? Nuestra manera de planear estará determinada por el amor que le tenemos a Dios o por nuestro alejamiento a Él. Si amo a Dios, sus planes van a ser importantes en mi vida. Si amo a Dios, lo que Él piensa va a ser esencial cuando me tope en el momento de planear. Si Dios es importante para mí, voy a considerar su voluntad como más importante que la mía. Si vivo alejado de Dios, mis deseos serán importantes a la hora de planear. No me interesará mucho lo que Dios diga. Quizás lo único que haré es orar para decirle: Señor, bendice lo que ya he decidido. Aquella persona que vive lejos de Dios usa sus propios intereses, sus propios gustos,
sus propias ideas, quizás las ideas de sus padres, la influencia de sus padres, para determinar los planes que quiere cumplir. El que ama a Dios priorizará lo que Él dice, priorizará los deseos y las metas que Él tiene. Tomará la palabra de Dios para estructurar planes que estén acordes a la palabra de Dios. Así es que la manera de planear revela en mi vida personal si amo a Dios o si estoy alejado de Él. Una cuarta consecuencia en el versículo 8. Según su sabiduría, es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Este pasaje habla de la reputación. En este mundo, la reputación se construye a través de los bienes materiales que se acumulan. Así es que mi reputación tiene que ver con cuánto dinero tengo, tiene que ver con mi clase social, tiene que ver con el apellido que uso, tiene que ver con la sangre azul que tengo. Así es que eso determina mi reputación aquí en este mundo. Así es que si tengo posesiones materiales, si tengo un buen carro que manejo, si uso una ropa adecuada y correcta, si tengo un apellido rimbombante, si tengo sangre especial en mis venas, eso me da una reputación. Mucha gente vive así. Mucha gente busca ese tipo de reputación. ¿Observas lo que hace una persona que ama a Dios? El texto dice, según su sabiduría es alabado el hombre. La sabiduría habla de un estilo de vida. Así es que por lo que debe alabarnos la gente, por lo que debemos diferenciarnos en esta vida, tiene que ver con nuestro estilo de vida. Nuestra reputación debe ser nuestro ejemplo. Que nos conozcan por ser buenos padres, que nos conozcan por ser buenos hijos, que nos conozcan por ser buenos empleados, que nos conozcan por ser gente de bien, que nos conozcan por ser gente generosa, que nos conozcan por ser gente buena. Esa es la reputación que aquel que ama a Dios busca. ¿Qué reputación buscas? ¿La que está determinada por los bienes materiales? ¿Por una clase social? ¿Por tener a mis hijos en un colegio chic y chévere? ¿O mi reputación tiene que ver con lo que soy? La persona que ama a Dios construye una reputación con su ejemplo, con su testimonio. El verso número 9 nos habla de una quinta característica en aquella persona que decide amar a Dios. Más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Podemos leer el mismo versículo en otra versión de la Biblia, la puedes ver ahí. Más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer. Este pasaje hace un contraste entre la humildad y el orgullo. La persona que ama a Dios, que decide amar a Dios, va a llegar a ser una persona humilde, porque todo lo que llegue a tener lo va a manejar como bendición de Dios para mi vida. El que ama a Dios identifica que lo mucho que tiene o lo poco que tiene es bendición de Dios. Se muestra agradecido con Dios porque Él ha bendecido mi vida. El orgulloso se jacta porque todo lo que tiene es el resultado del esfuerzo personal.
Yo me he quemado las pestañas estudiando en la universidad y como resultado de eso tengo todo esto. Yo tengo todos estos títulos porque me he esforzado. Me he esforzado en trabajar y tengo todo esto, esta ropa que uso, este carro que manejo, esta casa en la que vivo, por mi esfuerzo. Así es que me llego a dar aires de grandeza. ¿Cuántos llegan a darse aires de grandeza y no tienen para comer? La apariencia. ¿Cuántos llegan a comprarse lindos celulares y chéveres tablets y no tienen que comer? ¿Cuántos llegan a endeudarse para tener un carro y difícilmente comen? La persona que ama a Dios sabe que lo poco o mucho que tiene es el resultado de la bendición de Dios en mi vida. Así es que no tengo por qué enorgullecerme. Más bien es una oportunidad para dar gracias a Dios por su bendición. La persona que vive lejos de Dios se da aires de grandeza. Trata de aparentar, trata de mostrar ese orgullo basado en una buena economía o ese orgullo intelectual, porque yo sé más que ti. Una sexta área tiene que ver con la diligencia. El verso 10 dice: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Codicia el impío la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. El que labra su tierra saciará de pan. Hermano, el hombre que ama a Dios se llega a dar cuenta de que 1/3 de la vida se invierte en trabajar. Algunos más que eso. Pasamos mínimo 8 horas en el trabajo, en la empresa. Así es que es un sitio que puedo usar para hacerle quedar bien a Dios. La diligencia es una característica importante en la vida del creyente. Debo trabajar con esfuerzo. Aquí se usa la imagen de labrar la tierra. Labrar la tierra, si alguna vez lo has hecho, es un trabajo sumamente demandante. No es fácil, necesita esfuerzo, necesita diligencia, necesita perseverancia. Y esa característica debe estar presente en mi vida. El otro lado es ser un vago, es ser un negligente, es pensar en el dinero fácil. Y por eso el texto habla de codicia el impío, la red de los malvados. La red era el instrumento de trabajo para pescar y luego esos peces se llegaban a vender. Así es que llego a codiciar lo que otro tiene y trato de apropiarme de lo que otro tiene. El texto también dice: mas el que sigue a los vagabundos. Interesante la frase, porque habla de una persona, el verbo seguir, habla de una persona que llega a soñar despierta. El vagabundo es el que llega a trotar las calles, es el que llega a hacer cosas que no tienen valor, vanidad. De ahí viene la palabra. Así es que una persona puede pasar los días soñando despierto, es que voy a empezar un negocio, es que voy a hacer esto, y pasan los días y las semanas y los años y no hago nada. Hermano, lo que hay que hacer, y no está mal soñar,
Lo que hay que hacer es trabajar. Eso hace el diligente. Verso 24 nos dice: la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Tarde o temprano la diligencia de la persona va a enseñorear. Vas a llegar a ser jefe de aquellos que han decidido ser negligentes, porque los negligentes serán tributarios. Llegarán a conseguir cualquier empleo. Los diligentes llegarán a señorear. Los negligentes llegarán a ser tributarios. El verso 27 nos habla también de la diligencia. El indolente ni aún asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. El indolente. Observas, esa persona negligente, esa persona vaga, a veces por presión llega a hacer algo. Aquí llega a cazar un animal, pero es tan vago que no llega a asar el animal y a comerse el animal. El vago deja las cosas a medio hacer. El diligente no. El vago es indolente. No le importa que se pierda. No importa que la empresa pierda porque estoy siendo negligente en mi trabajo. Interesante. ¿Qué mensaje estás enviando a tus compañeros de trabajo en tu empresa? El mensaje que enviamos a ellos es una vida diligente o una vida vaga. Siempre el menor esfuerzo. Siempre el primero en timbrar la tarjeta para irse. Observaste que al final del texto dice: pero haber precioso del hombre es la diligencia. Pero haber, palabra sacada de la contabilidad. Pero un beneficio, algo que debe estar en mi cuenta, en mi ser, en mi persona, es la diligencia. Debo caracterizarme por ser un individuo diligente. Debo hacerle quedar bien a mi Señor esas 8 o 10 horas que paso en el trabajo. Se debe notar que soy un trabajador diferente. No debo dejar los trabajos a medio hacer, debo mostrar diligencia. Si amo a Dios, le voy a hacer quedar bien a Él en la oficina. Hay una última área. Empieza en el verso 6. Tiene que ver con la comunicación. Y antes de leer el verso 6, recuerda que la Biblia dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca, ahí en Mateo 12:34. Así es que la manera de hablar, la manera de comunicarme, tarde o temprano va a revelar lo que hay en el interior. Lo que soy, no lo que trato de aparentar. Lo que soy, el carácter que tengo, las características que poseo en mi ser interior. Tarde o temprano, mis labios van a mostrar qué es lo que hay dentro. Así es que mis palabras son un buen indicativo para evaluar y para medir la calidad de vida espiritual que poseo. Si mi lenguaje es inadecuado, si mi comunicación es incorrecta,
Si mis palabras son pecaminosas, mis palabras están revelando lo que se halla en lo profundo de mi ser. En la comunicación hay mucho más que palabras. Es interesante que todo el libro de Proverbios tiene más de 100 versículos que hablan de las palabras. Es un tema que se trata de manera exhaustiva. Recuerdo una vez hace muchos años, una señora, creo que era mi primer año de pastor. Una señora se acercó y me dijo: pastor, tengo problemas con mi manera de hablar. Necesito cambiar. Y yo le dije: hermana, haga una cosa, vaya a leer el libro de Proverbios. Lea un proverbio cada día. Y anote todos los versículos que tienen que ver con hablar. ¿Sabes? Porque el libro de Proverbios habla mucho del tema. Más de 100 versículos hablan de las palabras. Nuestras palabras revelan lo que hay en el corazón. Así es que esos chistes malos, de doble sentido, esas palabras cool pero pecaminosas, ese estilo de hablar que pongo en las redes sociales, eso revela lo que hay dentro. Observa algunos detalles de las palabras que deberían ser parte de nuestra vida. El verso 6. Las palabras de los impíos son acechanza para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. El verso 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Observaste? Mas la boca de los rectos los librará. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos correctamente, hablamos verdad, hablamos cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, esa manera de hablar nos protege. Son palabras que protegen nuestra vida y que pueden llegar a proteger a otros. El verso 14 nos habla de que las palabras también llegarán a ser recompensadas por Dios. El hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y él será pagado según la obra de sus manos. El Señor no solo recompensará las acciones que nosotros realizamos, sino Dios recompensará las palabras de bien que uso cada día. En la comunicación es importante no solo las palabras, sino la actitud. El verso 15 hace referencia a eso y dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Sabes? Hay gente a la que no se le puede decir nada. Hay gente que llega a ser se llegan a considerar los dueños de la verdad. Así es que no hay cómo aconsejarles. Hay gente que llega en su propio criterio, en su propia opinión, creer que vive bien. El camino del necio es derecho en su opinión. Está engañado. No es receptivo. Nadie le puede decir y. El sabio acepta el consejo. ¿Cómo tú y yo nos evaluamos? El necio no acepta consejo. El sabio sí. Mas el que obedece al consejo es sabio. En la comunicación es tan importante una actitud receptiva. Porque si nos topamos con una persona orgullosa, no hay mucho que se pueda hacer en esa comunicación. El verso 16.
nos muestra otro elemento importante en la comunicación. El texto dice: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injusticia es prudente. El necio al punto, es decir, inmediatamente da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Hermano, cuando alguien te ofende, ¿cuál es tu reacción? ¿Te has dado cuenta que en nuestra naturaleza humana, si me insultan, insulto? Si me pegan, pego. Si me agreden, agredo. Eso es lo natural, eso es parte de nuestra naturaleza humana. No se necesita ser muy inteligente para eso. Si me pegan, pego. Si me agreden, agredo. Si me insultan, insulto. Pero aquel que ama a Dios ha experimentado un cambio. Ha llegado a experimentar dominio propio. Uno de los elementos, de los 9 elementos del fruto del Espíritu de Gálatas 5. Dominio propio. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? Mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Es interesante que el Talmud dice: dichoso el que oye y se hace el sordo, 100 males le pasarán por alto. Proverbios 15 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera hace subir el furor. Solo Dios, solo cuando Dios ha cambiado la vida, una persona puede mostrar este tipo de dominio propio. Porque lo natural es pagar mal con mal. Lo prudente y nuestras palabras prudentes deben a veces guardar silencio o blandas respuestas cuando otro tiene un arranque de ira. Verso 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Mis palabras deben ser verdaderas. Debemos llegar a hablar la verdad siempre, aun cuando esto produzca algo negativo en nuestra vida. Siempre debemos hablar la verdad. En momentos difíciles, en momentos complicados, debemos hablar la verdad. Alguien me preguntó: pastor, esta persona está muriendo, en 6 meses va a morir. No sabe que tiene cáncer. ¿Cree que debo decirle una mentira piadosa en este momento? Hermano, dile la verdad. Es lo mejor que puedes hacer. La verdad siempre será mejor. La verdad siempre será mejor. Nuestras palabras, versículo 18, deben ser palabras sanadoras. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nuestra lengua, nuestras palabras deben ser medicina. Debemos ayudar a la persona, debemos curar a la persona, debemos aconsejar, edificar a la persona que está en problemas y dificultades. El necio, las palabras del necio son como espada. El necio destruye con sus palabras. El necio divide con sus palabras. El necio daña relaciones, daña familias con sus palabras. El hombre sabio, el hombre que ama a Dios, la persona que ama a Dios, siempre tendrá una palabra sanadora para otro. Verso 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo
un momento. Palabra veraz. Eso es lo que debe salir de nuestra boca. Aunque nos vaya mal, aunque en el momento cosechemos algo difícil, palabra veraz debe salir de nuestra boca. Verso 20. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. ¿Observas el corazón ligado con la boca? Si en mi corazón hay engaño, hay pecado, mis palabras van a ser concordantes con eso. Si en mi vida hay cosas buenas, si soy buena gente, buena persona, eso va a evidenciarse a través de mi manera de hablar. Verso 22, y aquí está lo más importante. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando miento, aún esa media mentira que he aceptado decir en mi vida, cuando miento, eso es abominación a Dios. La palabra abominación, como he dicho, es una de las palabras más fuertes en la Biblia. Detestable para Dios es la lengua mentirosa. Asquerosa para Dios es la lengua mentirosa. No le agrado a Dios cuando miento. Me parezco a Satanás cuando miento porque Él es mentiroso. Me parezco a Dios cuando hablo la verdad porque Él es verdadero. Él habla verdad. Es abominación a Dios la mentira. El verso 23 nos dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Sabes, necesitamos prudencia al hablar. Y a veces el temperamento de aquellas personas extrovertidas necesitan más control porque llegan a ser personas que hablan y 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 siguen hablando. Y a veces en ese tanto hablar yo digo cosas incorrectas. Se necesita prudencia. Es más sabio callar y es más sabio solo dar consejos e información exacta y precisa cuando se necesita. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica su necedad. Verso 25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Mis palabras deben ayudar a la gente que está en congoja, a la gente que está en problemas, en dificultades, en desánimo. Las palabras que salen de mi boca deberían ayudar a la gente que está sufriendo. ¿Sabes por qué? Porque una persona que ama a Dios, su amor a Dios se va a notar en la manera en que se comunica. Así es que, hermano, es relativamente fácil darse cuenta si soy una persona que ama a Dios o una persona que está lejos de Él. Podemos usar estos 7 resultados que los ves en tus apuntes para evaluar nuestra vida y observar si estamos del lado de aquellas personas que aman a Dios o aquellas personas que están lejos de Dios. Si una persona ama a Dios, número 1, se va a caracterizar por tener una vida estable, convicciones firmes, no fluctuantes. Una persona que ama a Dios se va a caracterizar por ser una persona que tiene un estilo de vida distinto al resto.
Una persona que ama a Dios se va a notar porque la manera en que realiza sus planes, en esa manera de hacerlo, Dios juega un papel esencial. La persona que ama a Dios se va a notar porque su reputación está construida no por el dinero, por la posición social o por el apellido rimbombante, sino por una vida ejemplar. La persona que ama a Dios es una persona humilde, agradecida con la bendición de Dios, sabiendo que todo lo que tenemos es porque Él nos ha dado su favor, como lo dice el verso 2. Una persona que ama a Dios es una persona diligente, esforzada, que completa el trabajo, que le hace quedar bien, que da un buen testimonio de su Dios ante sus compañeros de trabajo y jefes. Una persona que ama a Dios evidencia ese amor a través del lenguaje que usa. Palabras que edifican, que sanan, que construyen, actitudes correctas cuando otros me agreden, dominio propio cuando estoy en situaciones difíciles. Porque en mi comunicación se debe notar el amor que le tengo a mi Dios. ¿Quieres una vida diferente? Solo hay dos posibilidades. Puedo decidir amar a Dios y tener este tipo de vida. O puedo decidir continuar en la mediocridad de mi vida cristiana y no llegaré a ver estas características y seguiré teniendo la misma vida que poseo. Hermanos, se necesita una decisión radical. Se necesita, si quiero de veras una vida diferente, necesito ponerle a Dios en primer lugar. Necesito amar la instrucción. Necesito no solo llenarme de la instrucción de la palabra de Dios en mi cabeza, necesito amar, poner en práctica esos conceptos bíblicos, porque eso me dará una vida diferente. Si no, tendré una vida muy similar a la que el resto de gente tiene. Tú decides qué tipo de vida tener. No es suficiente desear tener una vida diferente. No es suficiente desear. Hay que decidir cada día amar a Dios. Y este tipo de vida, caracterizada por esos 7 elementos, será el tipo de vida que yo posea. Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas en Proverbios capítulo 12. Padre, pedimos tu bendición en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Padre, probablemente la mayoría de nosotros queremos una vida diferente. Y gracias por ayudarnos a entender que no es suficiente con desear. Es necesario tomar la decisión radical de amarte a ti. No solo llenarnos de la instrucción, sino amarte a ti, tener una relación diaria, profunda, constante contigo. No un momento en la mañana, una vida en la que te amamos
te obedecemos, te seguimos. Señor, cambia nuestra vida. Ya nos has dicho cómo, ayúdanos a tomar decisiones. Pedimos tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana usted nos está visitando por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está indicando a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. Veo su mano al fondo también. Veo su mano arriba también. Alguien más, veo su mano también, gracias. Alguien más por primera vez. Sabe, para las personas que nos visitan, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más, totalmente voluntario. No se sienta presionado, no se sienta presionada, no es la idea eso. Pero si usted desea, usted puede tomar sus cosas y usted puede venir y pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar a usted y le va a llevar a otro lugar de la iglesia. Y en un lugar privado esa persona va a conversar un momento con usted. Los demás tienen sus ojos cerrados para que a usted no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si desea hacerlo en este momento con toda confianza, venga. Denos el privilegio de conversar un momentito con usted. Gracias por ser el primero. Venga nomás, no se sienta obligado. Si quiere hacerlo, venga. Denos el privilegio de conversar un momento con usted. Siga nomás, no importa si está lejos. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Padre, ahora que tus hijos van a estar presentando el Evangelio, yo te pido, Señor, que puedas ayudarles a comprender el mensaje. Siga nomás, por favor. Ayúdales, Señor. Si todavía no te conocen como Salvador, yo te pido, Padre, que hoy sea el día de salvación. Te ruego por ellos que nos visitan, tú que conoces sus necesidades, súplelas conforme a tu plan. Señor, obra en nuestra vida. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Transforma nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Una vez más, Jesús. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante.
vi morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Amén.